Culpa nuestra. Hola mis amores, soy Neri y el día de hoy vamos a hablar con respecto a esta película, o mejor dicho, le voy a dar mi opinión personal con respecto a Culpa Nuestra. Solo quiero recordarte de que esta es mi opinión personal. Si tú no piensas nada de lo que yo voy a decir a continuación, pues es completamente válido. Todos tenemos puntos de vista distintos y eso es supremamente comprensible. Ahora bien, lo que voy a decir a continuación es con respecto a la trama, a lo que transmite y a lo que intenta venderte en sí. Recuerdo que esta es la última película de esta trilogía, así que yo no voy a explicar ni la primera ni la segunda parte. Supongo que si te quedaste en el video es porque ya te has visto las dos primeras partes. Ahora sí, enfocándonos únicamente en la trama. Empecemos con que esta escena es la escena más patética que puede existir en la película. ¿Por qué? Porque termina siendo inconsistente, incoherente completamente. Porque Nick nos lo coloca como una figura extremadamente masculina, supremamente inteligente, todo un magnate, ¿me entienden? Y a ver, eso es algo centrado porque en el inicio de la película él se ve de cierta manera, pero después no lo terminan colocando como un inepto que ni siquiera sabe cuántas semanas tiene un mes. O sea, ¿qué es eso? O sea, de verdad es completamente insensato. Ahora bien, esta escena es completamente fundamental. ¿Por qué? Porque sabemos que en la segunda película, a ver, el inicio de esta tercera parte es como que, a ver, te quisieron vender la típica chica pobre, completamente pobre, que necesita de su príncipe azul intocable. Pero a ver, estamos de acuerdo de que es completamente imposible de que nos la quieran vender a ella como la chica pobre que está en casi todas las historias de Wattpad. Porque, a ver, ya esta historia era de su mamá. Yo puedo entender de que cuando ella terminó su relación con Nick, ella automáticamente quizás quiso tener más autosuficiencia, independencia, cosa que comprendo completamente de Noah, es completamente válido. Y se alejó de la familia Lester y obviamente tenía que vivir ella con sus propios medios. Eso te lo comprendo. Pero también te lo venden como la típica chica. Te la querían vender frágil, te la querían vender fuerte. Sí se puede tener fragilidad mientras que eres fuerte. Sí se puede. Pero la manera en cómo ellos abordaron ciertas situaciones no lo hicieron completamente como alguien humano, sino como alguien que tiene un guión. Y sí se sintió y sí se notó completamente. A ver, cuando ellos se encuentran por primera vez, yo puedo entender de que él esté tan enojado con ella, que efectivamente no quiera dirigirle la mirada. Porque es un cobarde que no tiene los para poder dirigirle la mirada. Porque, a ver, sí, yo puedo comprender de que no vas a acostar con alguien para lastimarlo a él, porque él vino y besó a la tipa delante de ella para lastimarla. Y no, lo que lastima no fue el hecho de que él haya besado a otra persona delante de ella, sino precisamente a la persona que besó. Porque les recuerdo que muchos justificaban a la chica, Sofía era que se llamaba, ya ni recuerdo. Bueno, a la abogada, y resulta y acontece de que, seamos sinceros, en la segunda parte te lo vende que fácilmente ella gustaba de él y sí, ella no interfirió en la relación de Noah y Nick, pero eso no quita el hecho de que exista una atracción y que en plena mesa Noah le hiciera sentir insignificante y es como que wow, es realmente sorprendente que él la haya besado a ella. Y no solamente eso, lo que duele en sí es la acción de que tú hagas algo simplemente para lastimar a la otra persona. No porque lo desees, es simplemente para lastimar. Eso es psicológicamente una falta de respeto. Y no solamente una falta de respeto, es una falta de empatía. Y obviamente este hombre no sabe nada de empatía. Inicio de película, ellos iban a ser los padrinos. A ver, lo más importante en esta película en sí era la boda de Lion y Jenna. Y sí, nada más era el principio de la película, pero era lo mejor de la película. Y lo único consistente en esa película, dentro de lo que cabe, porque cuando comienzan ciertas escenas, tú quedas como que, ¿qué estoy viendo? ¿Qué estoy viendo? Porque, a ver, aquí aparecen los padres de la mamá de Noah y el papá de Nick. A ver, yo no entiendo por qué a mí me lo colocaron todavía intentando venderme una trama de que puede existir una verdadera historia entre ellos dos como tal. Porque en la primera y la segunda parte sí podía ver existir cierta química y se notaba que resaltaban en la historia, pero aquí ya salían sobrando. Cuando me querían meter de que ellos quieren ser padre para Maggie, la cosa sí, muy bonito y la cosa, pero era como que no había consistencia. Entonces Maggie como que no quiero porque acaba de perder a su mamá y es como que, o sea,
Yo necesito saber más de Noah y Nick. Necesito saber que estas personas insensatas arreglen sus problemas genuinamente y no solamente con sexo. Porque eso es lo que hacían. Y es que no puedo creer que con solamente pocos minutos en pantalla, porque ellos no duraron tampoco toda la película en pantalla, pero Lion y Jenna terminaron siendo la pareja más sana y icónica de esta película. De que tú me vendes una historia de ellos dos casados, haciendo su tarea diaria, es decir, cocinando o haciendo boberías, y yo te compro la película porque está mejor que la dinámica tan tóxica de Nick y Noah, porque no solamente lo que sea tóxica, sino lo inconsistente que se vuelve. Pasaron, dije, odiándose cuando en realidad todos sabemos que no se odiaban, simplemente tenían cierto rencor por la herida que causó el pasado. Ahora bien, algo muy importante es que sí, yo puedo entender que en esta escena ellos no habían hablado ni nada y con una sola mirada simplemente supieron que se deseaban profundamente. Eso es válido, ¿por qué? Porque ya habían sentimientos allí, simplemente que ellos se negaban a reconocerlo. A ver, sucede lo que sucede, ellos tienen intimidad, pero el problema no es precisamente que hayan tenido intimidad, sino el hecho de que este fue un puerco insensible. Trata a Noah como una prostituta sin valor. Saben que la Noah de la primera parte jamás hubiese aceptado cierto comportamiento tan estúpido, tan nefasto. Porque yo puedo entender de que tú estés enojado con una persona, pero tú intentas razonar, intentas dialogar. Tú, como abogado corporativo, tú intentas tener una iniciativa de algo y si tú simplemente fue un acostón y no quieres hablar con ella, pues no tienes por qué tratarla como prostituta. O lo que es aún peor, el daño psicológico. A ver, este tipo es la clase de hombre que es pasivo-agresivo. ¿Saben por qué? Entender de que él, porque se dejó de Noah y está tan triste, comenzó a ser nuevamente un mujeriego. A ver, él jamás dejó de ser un mujeriego porque le recuerdo que en la segunda parte él efectivamente le gustaba a otra persona y se la estaba buceando. Porque tú en una relación puedes decir, esta persona la puedo admirar, me puede como atraer, o sea, no atraer en un instinto sexual, sino como que es hermosa o es hermoso, o sea, eso no se niega. Porque la belleza está ahí, o sea, tampoco es que le va a la otra persona que es feo. No, tú lo puedes admirar. Te lo comprendo. Y obviamente la personalidad de Sofía con Noah es extremadamente distinta. O sea, de verdad hay gran diferencia y sobre todo en el lado emocional y maduro. A ver, es muy importante porque aquí te da la referencia de que ella es tan valiosa, es tan autosuficiente que te la hacen creer en la segunda parte, que en esta tercera parte también la audiencia la percibió como alguien tan madura y correcta, pero a ver, acepta a un hombre que literalmente le está dando migajas y si ella aceptaba, reconocía que él todavía estaba enamorado de Noah, pero es una falta de respeto de que ella venga, se acueste con él y le dé las bragas de otra mujer a él. Y es como que este hombre se sentía con el derecho de criticar a Noah y decirle que no se acostara con nadie más o preguntarle con quién se había acostado porque, ay, él era un santo. La doble moralidad de que se justifica simplemente porque es hombre, porque son celos. A ver, hay celos que pueden ser precisamente buenos porque influye positivamente, pero hay unos celos que simplemente te incita ¿a qué? Manipulación psicológica que te está dando este cucaracho es simplemente impactante. ¿Por qué? Porque está justificando ciertas acciones que no solamente pueden ser hirientes emocionalmente, sino también físicas. Y sí podemos ver de que él jamás agredió físicamente a Noah, pero sí la destruía. Y él, a ver, todo Nick en sí, Nick Lester está pasivo-agresivo y es como que yo no te dije nada. ¿Te sientes así? Porque tú hiciste algo mal. Ay, pero el nene no veía sus defectos. A ver, una persona narcisista. A ver, él es completamente una persona narcisista y no lo justifica en tantos ámbitos. Y lo peor de todo es que muchísimas personas compran de que este es el hombre perfecto. Cuando en el transcurso de la última película te das cuenta que simplemente no tiene carácter. Hace todo lo que hace de cierta manera, sí. Simplemente articular con fluidez sus emociones precisamente porque no es emocionalmente maduro y es muy, pero muy inseguro.
Noah de la primera parte te quiere vender de que tiene matices que va a ser, al parecer, emocionalmente madura. ¿Por qué la Noah de esta última película porque se volvió tan insensata, insensible con sus propios principios? A ver, no fue porque cambiara un 100%, sino por lo que realmente influye un hombre malo en tu vida. Porque Nick realmente era un hombre malo. No porque él no te golpee físicamente no significa que te puede golpear con todo emocionalmente, con comentario pasivo-agresivo, con indiferencia, con impotencia. A ver, este hombre era tantas cosas en esta simplemente se convirtió en un hombre que no vale la pena. Y no efectivamente te da el claro ejemplo, no te metas con alguien mayor que tú en cierta edad. Porque aquí no era el punto de que, ay, él era mayor que ella, no. En ciencia cierta, el problema no es tanto la diferencia de edad, sino es en qué momento te encuentras tú cuando comiences una relación con él. Porque seamos sinceros, no sí voy a ser dentro de lo que cabe muy madura, pero recuerden que muchísimos adolescentes se autoprotegen de esa manera. No era medio estable, si se puede considerar, era pero también muy fuerte, imponente, que no le importaba lo que las personas pensaban de ella como tal, pero también imponía su propia personalidad, pero sentía profundo por todos sus traumas que vivió en la infancia. Y esto es completamente clave porque les recuerdo que esto como que se les olvidó. Y para la audiencia esto es algo que jamás deben olvidar. El hecho de que no haya vivido maltrato en su familia cuando ella era muy pequeña entre su padre y su madre es completamente válido a la actitud que ella posee en la tercera parte. ¿Por qué? Porque ella no está recibiendo golpes como recibía su madre, sino que ella lo está recibiendo de este man que no lo está haciendo físicamente, sino que lo está haciendo intelectualmente. Y cuando existe un daño psicológico, es aún más fuerte porque es que, a ver, el problema aquí, con los problemas mentales, o mejor dicho, con los golpes mentales, no es en sí de que tú digas, a ver, cuando se trata de una agresión física, ¿verdad? Obviamente impacta, deja una huella, pero cuando se trata de un golpe mental, psicológico, es aún más fuerte. ¿Por qué? Porque no estás viendo el impacto, no sabes si tú estás confundida, no sabes si estás dramatizando las cosas, no sabes cómo actuar, no sabes cómo dejar que tus emociones fluyan o simplemente protegerte o dejarte vulnerable delante de los demás. Y lo podemos ver con ella, porque ella podía ser autosuficiente con todo el mundo, pero cuando era con él, se volvía de que sí, muchas veces se quiso intentar vender como que, ay, soy la fuerte. Pero era mentira. Todo era una cortina de humo. Y lo peor es que ella tuvo una relación y con este hombre sí era autosuficiente porque él sí la valoraba, él sí le daba el lugar que ella merecía, pero este man no se lo daba. Entonces ella lo que hacía era volverse chiquitica. Así de simple. Y a ver, es muy importante porque como les dije, a ver, ella era aún adolescente cuando se metió con Nick. Él estaba en otra etapa. Y los que digan que no, sí estaba en otra etapa. Porque aquí, a ver, yo entiendo que él no le lleve, no sea muy grande la diferencia de edad. Pero les recuerdo claramente que nos encontramos en la línea fija de estoy en mi adolescencia a la adultez. Es un paso muy grande donde tú tienes que autoconocer. Ella nunca se autoconoció completamente. ¿Por qué? Porque su identidad jamás se terminó de formar. Su identidad simplemente se bloqueó en un recuerdo de lo que ella era antes, pero jamás hubo una madurez emocional, que era lo que necesitaba, no. Esa madurez que le permitiera decir, estos son mis límites y simplemente me amo más a mí que a ti. Yo te puedo amar mucho. Eso que te quieren vender en esta película de que, ay, porque es que se ama. No, aquí no hay amor, aquí hay imposición. ¿Por qué? Ya les voy a decir por qué. Simon es el hombre más sensato, increíble y maravilloso de esta película porque es emocionalmente estable con su estructura muy clara. A ver, él estaba dispuesto a dar su empresa por ella y esto no es inconsciencia, no es inmadurez emocional, es simplemente quiero formar un hogar, quiero formar una relación estable contigo. Obviamente él sabía que ella no sentía esto tan fuerte por él, o mejor dicho, que no sentía esto por él, pero él quería hacer el intento y es válido. Pero a ver, ¿cuál es el problema que Nick quisiera intentar algo con Noah? Que Simon quisiera intentar algo con Noah. A ver, Simon veía los sentimientos de Noah, intentaba cuidar los sentimientos de Noah. Eso hace una persona genuinamente enamorada. Una persona incapaz de pensar en alguien más que no sea en él, como lo hace Nick. Precisamente es cuando entra precisamente en esta empresa. Noah comienza a trabajar con Simon.
en la empresa de Simon. Nick se vuelve inversionista y lo primero que hace es decir, prohibir las relaciones en el trabajo simplemente porque sabe que ellos dos se encuentran en una relación y él no quiere ver a Noah con nadie más. Tú quieres decir, ay, es que él es posesivo. A mí me gusta que un hombre sea posesivo. Cuidado porque hay modos de posesivo tóxico y está posesivo genuino. ¿Cuál es el genuino? Que literalmente intenta cuidar tu estructura, que no quiere que tú pierdas tu voz, que te alienta a ser mejor, que cuida como tal tus sentimientos, que puede ser posesivo, no de grosero, no de como tal, puede tener carácter, un carácter estable, con una madurez emocional considerable, con un intelecto sobresaliente como tal. O si no tiene tanto intelecto, por lo menos muchísima madurez emocional. Pero otra cosa es ser posesivo, ser grosero, solamente pensar en tus sentimientos. Tú puedes estar con otra persona, pero esa persona no puede estar contigo. Esta persona al final del día quizá a ti te traiga en cierto aspecto estas actitudes tóxicas, nefastas, pero al final del día termina siendo un desgaste emocional continuo. ¿Por qué? Porque sencilla y llanamente él puede hacer miles de cosas, porque él seguía acostándose con mujeres, pero ya no podía. Y era como que ella está perdiendo su valor, está perdiendo su identidad, está perdiendo completamente esa esencia que la hace ser Noah. Pero Nick se está volviendo cada vez más machista. Y él no es machista simplemente porque le prohíba a ella o no quiera que ella esté con otros hombres. No. Lo hace machista el hecho de que él pueda hacer ciertas cosas y él sí justifica sus acciones. Porque se justifica con una manera tan estúpida de que, ay, porque mi mamá me dejó. A mí que me importa que te haya dejado tu mamá. A mí, o sea, de verdad, a este punto de la vida, ¿qué importa cómo la dejó la mamá de Nick? Yo puedo entender que eso sea una herida muy grande. Pero si tú ya creciste, supuestamente evolucionaste, mijo, de verdad intenta como que no tener que pagar tus platos o tus traumas con los demás, porque Noah tiene un trauma aún mayor y no se está autorreflejando o autoagrediendo a otra persona simplemente porque ella tiene esa cicatriz en su corazón. Aquí ya no había realmente esa calidez que podías ver sencillamente en la primera o en la segunda parte. Aquí simplemente era un hombre que supuestamente era extremadamente exitoso por sus medios, porque él se va para Londres y dice que no, que él formó ese despacho de abogado por su talento y no por el dinero de su papá. A ver, intelectualmente este tipo no tenía el intelecto corporativo. O sea, ¿tú cómo me vas a decir que abriste un despacho de abogado y no vas a saber cuántas semanas tiene? Un mes. Como estudiante de derecho eso fue como que demasiado humillante, porque es como que, a ver, creo que saber, hay tanto un trabajo y un límite de tiempo. ¿Este tipo cómo trabaja? ¿O simplemente abrió el despacho y alguien más trabaja por él? Porque yo siento que Sofía es la que termina haciendo absolutamente todo, porque ella sí hay un cierto interés intelectual, se ve un gran potencial, se ve madurez emocional, pero no autosuficiencia como tal, porque al final termina rebajando su valor, no porque se acostara con Nick, sino porque acepta ciertas actitudes de él que era como que, nena, de verdad pensabas que él te iba a amar. Y yo puedo entender de que tú estés enamorado de una persona, pero eso no justifica que te dejes humillar ciertas actitudes, porque simplemente Nick era nefasto como amigo, como novio, hasta como desconocido. El tipo pegaba mal, caía mal, demasiado. A ver, Nick y Noah terminaron en una relación donde Nick simplemente dominaba. ¿En qué sentido? De que nos hicieron entender, nos quisieron vender que Noah era la que nos dominaba cuando en realidad no. En una relación debe precisamente que una de las dos partes domine, sino que dominen ambas partes. Que sea una relación que sencillamente tú te intereses genuinamente por las emociones de tu pareja y que él se interese también por esas emociones por ti. Y aquí Nick no hace eso. No tiene ni siquiera una mínima empatía por Noah, por cuidarla genuinamente, por lo que es ella, por lo que siente por ella, no simplemente por quererse acostar con ella. Algo que me da demasiado coraje es el hecho de que él nos lo colocan como una persona aburrida cuando simplemente quiere algo estable, que simplemente se quiere fijar sencillamente en tus sentimientos, te llama por lo que eres, en tu esencia en sí, no tu cuerpo, no tu físico como tal.
A ver, es una persona que genuinamente se encuentra completamente emocionalmente maduro, que simplemente quiere cuidar tus emociones, a pesar de que obviamente él estaba afectando ciertas cosas, pero a nadie le importó sus sentimientos. Porque no todo el mundo, ay, es digno de admirar a Sofía. ¿Sofía por qué? En ciencia cierta. Porque no se metió en la relación de Nick y Noah. Él tampoco se lo hizo como tal. Y a él realmente lo lastimaron, lo marcaron. Porque saben, por lo menos Sofía sabía en lo que se estaba metiendo. Sofía ya sabía lo que estaba pasando porque ya sabía todo el bololó que había ocurrido. Ella estaba en medio de todo ese bololó. Pero él era inocente de absolutamente todo. Él no sabía nada de lo que estaba ocurriendo y nadie le advirtió de nada. Esta película no es una típica película adolescente porque te la quisieron vender también con ciertas actitudes adolescentes cuando no podían ser. Porque les recuerdo que es un ámbito ya corporativo, es como que maduren, ya están grandes. Te puedo comprender esa dinámica en la primera película, medio ahí en la segunda, y aún así fue más maduro que en esta tercera película. Esta tercera película fue la peor película de la trilogía como tal. Porque la primera sí tenía como cierto encanto, no del todo como tal, pero sí tenía como que esta tercera película tenía pero tantas incoherencias en sí. A ver, aquí ya no se trataba de un amor que ellos habían dejado, que la vida le habían presentado problemas. No. La relación de Noah y Nick simplemente es típico de narcisistas que son emocionalmente inseguros y que simplemente te tienen que quitar tu identidad, tu voz como tal, porque sí, no lo hacía literalmente, pero sí psicológicamente. Tienes que ver muchísimo más allá porque puedes ver que Noah no evolucionó, se quedó ahí y podía actuar dura delante de tú y yo puedo entender de que tú delante de tu pareja, de la persona que amas, puedes ser más vulnerable, pero de ahí a volverte tan autodestructiva, porque no fue muy autodestructiva porque olvidó completamente su valor. Amar también implica amarse a uno mismo y es lo más importante como tal. A ver, Nick nunca cuidó los sentimientos de Noah en esta tercera parte. Vemos como un hombre que simplemente le encantó la idea de ser el primer hombre de esta mujer. Se quedó ahí. O sea, se quedó en la primera parte sí podíamos ver cierta conexión y no se trata de que los actores estuvieran peleados en la vida real, que bla, bla, que bla, bla, que eso fue el impacto que tuvo. No. Aparte de eso, aparte de que obviamente se notaba que ellos dos se encontraban de las greñas en la vida real, la historia no tiene una conexión real, simplemente sexual. Ya no habían sentimientos de por medio, ya no él no podía expresar en ciencia cierta lo que sentía por ella, porque es que no había un sentimiento pleno, simplemente le encantaba como los recuerdos de lo que había vivido con ella, lo que ella significaba, es decir, no lo que ella era como persona, sino lo que en ese momento para él simplemente significó maravilloso. Y eso no es lo mismo que amar genuinamente en el presente. Eso es quedarte en el pasado y no madurar, pero él, a ver, yo puedo entender que tú te quedes en el pasado y no madures en ese ámbito, pero ser autodestructivo con ella a un punto donde simplemente en la película terminaste odiándola, detestándola, humillándola, porque hasta en público lo hacía, no le importaba quién estaba. Y después de la nada cambia, pero se vuelve completamente un tonto. Y también es como que su narrativa de manejar la situación. Es que saben que los guionistas y el director de seguro sabían perfectamente que con esta trama iban a atrapar muchísimas personas. ¿Por qué? Porque es una relación tóxica en la cual el tipo no es abusivo y se te entiende, pero sí abusa psicológicamente de ella. Cuando él actúa de que, ay, que no sabe nada, que es un tonto completamente, simplemente está como que ella sube la guardia, tú ves que no es dominante, pero al final termina teniendo el control, es Nick, y cuando él se siente pequeño, cuando él no comprende algo, cuando sus heridas son tan grandes que a él le duele tanto que solamente puede pensar en él mismo, como hace en toda la película, en toda su nefasta vida, porque es un narcisista. Ahí sí ves que él termina siendo dominante. Pero no es un dominante, como les dije, bueno, sino posesivo. Él es de la persona que simplemente pueden hacer cosas malas y te van a decir en tu cara, es tu culpa. Es tu culpa o tú no lo puedes hacer. Porque a mí, yo lo hice por dolor.
las acciones que hizo Nick no se justifican porque sienta dolor. Como les dije, Noah era el testigo viviente de que podía tener un gran trauma de su infancia y aún así no volverlo una excusa. En esta película no quisieron dar nada, simplemente te diseñaron una pareja completamente tóxica y que tú pudieras amar al protagonista simplemente porque el actor es atractivo y ya. Una relación vacía, sin sentimientos genuinos, el cual se quedó en el olvido. Esto no es porque los actores no tuvieran química, no. Sí, eso influye, pero la dinámica de esta película no hubiese cambiado mucho si los actores hubiesen tenido química como tal. No hubiese cambiado porque no hay diálogo, no hay razonamiento. Las escenas son completamente incoherentes. Y yo puedo entender de que hay muchísimas personas que pueden arreglar ciertos problemas con sexo. ¿Se te entiende? Es comprensible. Pero arreglar todos sus problemas se vuelve algo inconsistente porque no me estás dando una razón lógica de por qué estás haciendo algo. O intentas genuinamente mejorar, porque Nick no intentó mejorar. Siento que esta historia se hubiese desarrollado muchísimo mejor si hubiese encontrado la fragilidad y la humanidad de cada personaje. Y a ver, tampoco es pedir mucho porque podemos ver en grandes series donde manejan el elenco más grande. Yo puedo entender de que es una película, de que no puede ser tan largo, pero por lo menos los pocos personajes que eran completamente relevantes, por lo menos Nick, no, esta chica, porque termina siendo muy relevante. A ver, su historia se concluye de que prácticamente intenta robarse al niño de Noah y Nick. Y más nada. Es una chica traumada, pero no me dice más nada. Ella podía transmitir muchísimo más porque era realmente una chica con potencial. Su historia tenía muchísimo potencial y no lo supieron aprovechar. Lo quisieron agarrar como que, ¡ay! Que lo salve el perro. Yo como que, a ver, yo no tengo nada en contra del perro, pero a ver, ¿y la profundidad dónde queda? O sea, tú te vas a ver algo simplemente por vértelo y ya. Vivir tu vida en piloto automático. Toda tu vida. Sin sentir completas emociones. Profundidad. Genuinamente sentir algo por alguien. Empatía. No pudiste conectar en esta película con ninguno de los personajes porque nadie te transmitía absolutamente nada. Porque todas las escenas eran completamente incoherentes. Ellos dos realmente tenían demasiado potencial de aportar muchísimo más cosas a la trama, sentimientos, a todo. Pero simplemente nos quisimos enfrascar en no hay ni, pero no hay ni no nos decían nada. A ver, algo que jamás voy a poder entender cómo fue que Noah también le fue infiel a Simon de esa manera, a Simon. Porque seamos sinceros, en la primera parte te coloca de que el novio de Noah es completamente un patá porque lo engañó con su mejor amiga. Tú te entregabas a un hombre que no te valoraba genuinamente, que simplemente te quería en lo sexual, que te decía que te amaba, pero literalmente no te respetaba y ni siquiera se lo decía. Era algo que él sentía en lo profundo de su corazón. Simple manipulador, nefasto. Es que de verdad ni de esta parte es completamente un patán, completamente. O sea, de verdad no hay ninguna de su esencia, de sus habilidades que se puedan rescatar. Porque hicieron este personaje que decayera de una manera inservible. Es así de simple. Entonces justifican que Noah sea infiel. Infiel, porque ya se está diciendo infiel. Debes de utilizar la historia de ellos dos, que es más interesante. Que no sea Noah infiel, porque Noah no aprecia la infidelidad, porque eso no lo hace entender en la primera parte. Que ella le era infiel a Simon sabiendo que era mal, pero yo no lo justificaba porque él era aburrido. Entonces, lo de Noah también hay que aplaudirlo, que le hayan sido infiel. Porque ella se había ido. Entonces, para un hombre es difícil, ustedes saben, vivir sin aquello. Él también necesitaba calor. Entonces, también se debe de justificar. Lo que justifica la infidelidad de Noah, no pueden criticar para nada la primera parte de la infidelidad del novio. Que, ay, porque era la mejor amiga. ¿Eso qué? Eso es tener doble moral y ser completamente cínico. Literalmente lo único rescatable de esta película es posiblemente Lion y Jenna. Su relación era considerablemente estable y ellos se preocupaban el uno por el otro y también por sus amigos. O sea, tenían hasta esa empatía. Ni tenía eso. ¿Qué te puedo decir? Aparte de eso, algo muy importante es el hecho, a ver, este punto del video
Me cansé ya de recalcar todos los problemas que tenía esta película, la inconsistencia constante, la emoción que no te transmitía absolutamente nada porque no existía emoción, eso era completamente nulo, que intuitivamente se estaba incitando de que tu inmadurez emocional es bueno, porque es identidad, no. La madurez emocional es lo más importante porque te da tu identidad y te pones tus propios límites. Tener límite también es demasiado sano porque tú pones tu valor. Te autopercibes como persona y no era tan fuerte y ni simplemente era una persona insegura. Porque en esta última parte te da a entender de que era demasiado inseguro. Jamás se dice no, ni que es inseguro, no. Pero sus acciones contemplan a una persona insegura porque se justificaba siempre, en sus prácticamente traumas. A nadie más le pasó cosas malas, solamente a él, en la vida. Siempre era, yo lo logré solo. No, era un Nepo Baby más. Y es una lástima. Es una lástima porque quizás él hubiese logrado algo solo, pero recordemos que tampoco se le pegó la gana de hacerlo. Y saben algo, Yuri Bisaida, es una lástima. ¿Saben por qué es una lástima? Porque el Nick de la primera parte era más autosuficiente y emocionalmente que el Nick de la tercera. ¿Por qué? Porque él no se espantaba de la personalidad de Noah. Era diferente y eso le encantaba. Le encantaba que fuera dominante, pero a la vez que se diera el control. Eso era un complemento simplemente maravilloso. No era tanto la química de los actores, eso sí, influye efectivamente, pero también era el diálogo, el razonamiento, la coherencia que existía en la película. Sí, puedo entender que hubieron muchísimas escenas de ficción, pero bueno, terminaba siendo una película adolescente, ¿no? Pero ni de esta tercera parte simplemente intentaba apagar su voz. ¿Por qué? Porque no podía lidiar con ella. Su autoestima estaba tan abajo, pero tan abajo que justificaba a todo el mundo a su alrededor, tenían que justificar su existencia y el que no la justificaba simplemente estaba mal. ¿Qué es eso? Eso es completamente basura. Y saben que a este punto ni siquiera quiero hablar de cuando lo apuñalaron. De que yo no entiendo cómo no se le ocurrió esa bendita herida si ya no había parido y el bebé estaba grandecito. O sea, los directores estaban como que ya acabemos con esto porque esto aburre. Ya estaban como que, a ver, ya ese punto de la película, francamente, sabían que no importaba si cometían una burrada tan grande como la de la escena final. Ellos lo que intentaban era alargar la película. Pero saben que hubiese sido mejor hacerla más corta, que acabara cuando no estaba embarazada. Que sí, a mí me encantó la escena del bebé. ¡Ay, qué lindo el bebé! Pero era completamente innecesaria porque, a ver, si tú me vas a colocar que Nick duró tantos meses en recuperación y ni siquiera en esa clínica privada se le curaron la herida. ¿Cómo no se va a cerrar, chico? Literalmente a mí me ha operado 10 veces. 10 veces. Y es como que... Y de cirugías que tú dices, wow. Cirugía de columna, cirugía de cadera, aparte de otras. Y yo no duro meses con la pierna así. O con la columna, que tengo la herida abierta. Meses. Si ya, o sea, colocar... Por lo menos me hubiesen colocado que no parió en ese momento, que él se puso mal. Y que el bebé tenía unas semanas de nacido. Pero no me coloca un bebé grandecito que tiene como por lo menos 2 o 3 meses. Aparte de que Noah todavía le faltaba 1 o 2 meses, no recuerdo ya cuánto le faltaba. Y es como que, nene, esa herida te tuvo que haber cerrado en un mes. Y si es muy profunda, un mes y piquito. Pero con cuidados, con los cuidados que te están dando en la clínica, que tú no sales de la clínica, que lo están haciendo ellos, cicatrizas mejor. Vas a cicatrizar mejor porque eres joven. O sea, comprenden lo que está pasando. Y a ese punto los directores estaban como que, no importa si ponemos ese detalle, ya la película es un asco. Y lo que no es que la bendita película de Abraham Mateo está demasiado buena en esa película. La boda estuvo buena y muchas partes buenas, pero es una pérdida de tiempo completamente porque hubieron demasiados elementos que se puede utilizar a su favor y no las aprovecharon. Gastaron el tiempo y te hicieron sentir insuficiente. No porque tengas baja autoestima, sino porque te quieren vender
que Noah realmente es fuerte cuando no lo es. A ver, una mujer que no sea fuerte es entendible, pero que te vendan que la actitud de Noah es de admirar y se deja humillar de esa manera de Nick, que es completamente un tonto que no sabe cuántas semanas tiene, un mes, y lo que es peor aún, le hacen todo y es emocionalmente inestable, un narcisista, y preferir a Simon en lugar de Nick. Digo, preferir a Nick en lugar de Simon es como que, wow, tienes un problema. Pero bueno, mis amores, eso es todo por hoy. Creo que hice un poquito el video más largo de lo que debía. Pero bueno, déjenme saber ustedes qué opinan en los comentarios. La verdad es que me muero por leerlos.